esta oportunidad de un viernes más, que nos das la vida y nos das todos los medios para podernos conectar. Te amamos y te bendecimos porque solo tú eres grande y perfecto, Señor, que tengamos esta reunión en tu nombre y ante todo, Señor, pedimos tu presencia. No iríamos a ningún lugar si tu presencia no va con nosotros. No esperaríamos nada si tu presencia y tu poder no nos conduce, Señor, a donde tú quieres llevarnos, como iglesia, como grupo, como familia, como personas que venimos a buscar, Señor, tu voluntad. Venimos a aprender de ti, Señor. Queremos, Señor, que quites todo estorbo, todo de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, Señor. Deja que permita, Señor, que tu palabra, que todo lo que tenemos para compartir, para ser bendecidos, para bendecir a otros, que pueda dar, Señor. Sabemos el propósito, Señor, por el cual tú asignaste siervos que escribieran tu palabra. Y lo hicieron, Señor, fielmente, y a nosotros nos toca fielmente también discernir tu palabra, encontrarle propósito y significado en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque solo tú eres grande y tu misericordia, Señor, es para siempre, es eterno. Y queremos, Señor, que nos acompañes todo este tiempo y que permitas, Señor, que se conecten todos aquellos que han de conectarse. Señor, en cuanto a los temas que hemos de tratar, pues también, Señor, tú guíanos, Señor, qué temas hemos de llevar adelante. Tú guíanos, Señor, debemos decir, son palabras que pues quedan grabadas y posteriormente nosotros pues las bendito sea tu nombre, te alabamos, te bendecimos y pues te damos gracias por todo. Sé tú con nosotros y podamos, Señor, escuchar. Continuar. Bendito seas en el nombre de Jesús, en el nombre santo de Jesús. Te damos gracias porque podemos vernos, podemos sentirnos y declarar que somos sanos, que somos bendecidos en el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Si alguien quiere orar, tomar y dar palabras de oración. ¿Quieres tú orar, Clementina? Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias por este tiempo que vamos a compartir de tu palabra, Señor, con la guía y la enseñanza del pastor Jorge David. Te damos gracias, Señor, porque tú nos edificas con tu palabra, nos fortaleces y abres nuestro corazón cada día más para buscar de ti y ser más imitadores de Cristo cada día. Señor, gracias por este tiempo. Nuevamente te doy y que sea de edificación y de edificación mutua. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Si Yazaret puede también tomar la oración, le pido a Yazaret. Señor, buenas tardes. Te damos las gracias por este tiempo que has dispuesto para nosotros, Señor.
Gracias, Señor, porque pues se siguen sumando, Señor, mis hermanos a este estudio, Padre. Gracias porque tenemos la oportunidad del estudio de tu palabra, Señor. Te damos las gracias en esta tarde, Señor, que tu palabra que hoy va a ser manifiesta, Señor, a través de este estudio, Padre. Que nuestros corazones, Señor, ayúdanos, Padre, a comprender, Padre, lo que tú quieras revelarnos, Señor, por medio de tu palabra, Padre. Permite, Señor, que pues mis hermanos se puedan conectar, Señor, que más personas se puedan unir, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que en sus hogares, Señor, donde estén tomando su estudio, Señor, sea vivificante, sea edificante, Señor, para sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Vuelvo a tomar la palabra y quisiera que fuéramos al Salmo 139. Salmo 139. Abran su Biblia en el Salmo 139, lo vamos a y yo voy a contar la lectura. Se llaman omnipresencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, los que te aborrecen, aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Hermoso salmo, salmo precioso, salmo de David.
que nos ha confortado. Es parte de el mensaje que hoy el Señor tiene para nosotros, su omnipresencia y su omnipotencia. Quisiera cederle a Yazaret el audio. Tiene ella preparada una introducción de alguno de los temas importantes que hemos visto en el estudio y que es conveniente afirmar, identificarnos, ubicarnos dónde estamos cada uno de nosotros en ese tema. Así es que, Yazaret, te cedo el micrófono, voy a silenciar mi audio. Buenas tardes, hermanos. Vamos a la carta de Romanos. El capítulo 1. Vamos a retomar un poquito en este capítulo. Con el pastor estamos viendo del 18, pero vamos a ver unos puntos importantes del capítulo 1 al versículo 1 al 17. Dice Pablo en el versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Recordemos que en esta parte Pablo se está presentando. Ya escuchamos, ya sabemos que estaba escribiendo la carta a los hermanos en Roma y se está presentando Pablo. Y esta parte donde Pablo se presenta, él dice cómo se identifica a sí mismo. O sea, uno podría decir, pues yo voy a escribir una carta y hola, buenas tardes, soy María Yazaret Rivera Herrera, punto, ¿no? Si tengo una profesión, bueno, soy la ingeniera María Yazaret Rivera Herrera, punto. Y entonces Pablo nos está hablando de su identidad, de cómo él se identifica delante de Dios. Dice, apartado para el evangelio de Dios. La idea de ser un apóstol es que tú y yo somos embajadores, somos mensajeros de un mensaje especial. Y este mensaje, dice la palabra, apartado para el evangelio. Este mensaje es el evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir evangelio? Bueno, evangelio son buenas nuevas, las buenas nuevas de Dios. En este sentido, quiere decir que este evangelio pertenece a Dios. No es un evangelio que Pablo se inventó. No es una idea de un hombre que dijo, yo voy a escribir buenas noticias según yo creo, yo considero, yo pienso. No. Es un mensaje que viene de parte de Dios. No es un mensaje que Pablo se haya inventado, no es un evangelio que Pablo un día dijo, voy a escribir esto a ver qué tal me sale. No, sino que es un mensaje que viene directamente de Dios. Dice el versículo 2 de Romanos, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, esto quiere decir, dice, que él había prometido antes por sus profetas. O sea, este evangelio no es algo nuevo, sino que en ese entonces, en el mundo en el que vivía Pablo, era muy parecido al de nosotros, donde las personas siempre buscaban nuevas enseñanzas y doctrinas. Sin embargo, Pablo no trajo algo nuevo, sino que era algo muy antiguo del plan de Dios.
O sea, desde los profetas Dios ya estaba mandando estas buenas nuevas. Y hasta apenas estaba manifestando ese evangelio en estos tiempos, después de Jesús. Y entonces ya menciona de dónde viene, ¿no? Este evangelio. ¿Y de qué trata? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el centro de este evangelio, el primordial mensaje es Jesús. El cristianismo no es una enseñanza, no es un sistema moral, es una persona, que es Jesús. Nuestra fe, lo que hoy creemos, el por qué nos conectamos hoy en todos los días, todos los viernes a los estudios, el por qué vamos a la iglesia, no es porque sea un sistema, una rutina, algo que hayamos adquirido por nuestra voluntad, no, sino porque hemos entendido ese evangelio que habla sobre Jesucristo, que Jesucristo es entonces nuestro principal motivador. ¿Motivador para qué? Pues para seguir compartiendo el evangelio. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser apóstoles, a ser apartados. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado, así como Pablo lo tuvo, nosotros también tenemos un llamado apostólico, que es ir y compartir el evangelio, estas buenas nuevas. ¿De qué trata? Bueno, dice, por quien dice acerca de Jesús, la evidencia de la humanidad de Jesús, la evidencia fue que Jesús nació, hubo un nacimiento humano. Dios se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Eso es una evidencia de la humanidad de Jesús y lo menciona aquí, ¿no? Fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y entonces aquí dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. La evidencia de su divinidad, o sea, de su humanidad es que Él nació, pero la evidencia de que Él es un ser divino es que Él murió y resucitó de entre los muertos. Estos versículos son muy importantes porque nos dan dos verdades sobre la persona de Jesús. Tiene un linaje que lo hace, de ahí vino humanamente, pero también hay una evidencia de divinidad, de que es el Hijo de Dios cuando Él muere y resucita de entre los muertos. Y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Este evangelio le dio a Pablo y a la iglesia gracia y el apostolado. Y una razón por la cual estos dos regalos fueron dados fue para producir obediencia a la fe. Sin la gracia y la ayuda de Dios, Pablo no hubiera podido ser un apóstol. Ajá. Dice, llamados a ser santos. En el versículo 7 dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí cuando Pablo se refiere y dice llamados a ser santos, que le estaba escribiendo a los hermanos de Roma, o sea, no es que ellos no eran llamados debido a que ya eran santos, pero ellos se hicieron santos, llamados a ser santos, dice Pablo, a través del mensaje del evangelio. Hay que comprender esto. O sea, nosotros no tenemos un llamado porque seamos santos, porque seamos perfectos,
Pero a través de creer en este evangelio, nosotros somos santificados, nosotros nos volvemos, somos llamados a ser santos. Amén. Dice en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Del versículo 8 al versículo 15 hablamos de que Pablo les dice a los hermanos que no había podido ir a Roma y por eso les escribía la carta. Dice, pero en el versículo 16 dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces ya rápidamente vamos a sacar cuatro conclusiones de estos dos versículos, que son 4 palabras esenciales que vamos a ir viendo durante todo el libro de Romanos. 1, el evangelio es poder de Dios. Esta verdad fundamental nos dice en qué consiste este evangelio. Bueno, el evangelio son las buenas nuevas de Cristo. ¿Qué quiere decir? Las buenas nuevas. ¿Qué son esas buenas noticias? Que Cristo vino al mundo, primeramente, que Cristo murió por nosotros y que Cristo se levantó de entre los muertos. Y el evangelio es poder. Bueno, ¿y qué es ese poder? Es un poder energético, es un poder astral. ¿Qué es ese poder? Es el poder de Dios. Jesús decía y les decía a sus discípulos, cosas mejores que estas ustedes van a hacer. Ese poder con el que Jesús se manifestó aquí en la tierra es ese poder que nos es delegado y dejado a nosotros. Este poder está dentro del evangelio para producir salvación. Yo ya creí en el evangelio me salva. Cuando yo comparto el evangelio a otras personas, este evangelio produce salvación a otros. No solo yo, por eso es que Jesús les dijo, vayan y compártanlo. Vayan a todas las naciones y divúlguenlo. ¿Por qué? Porque cuando yo comparto este evangelio produce salvación por medio de este poder que es el poder de Dios. Este evangelio por naturaleza tiene el poder inherente. Si este evangelio ya dijimos que nos habla de la vida de Jesús, de que Cristo vino al mundo, Cristo murió por nosotros, Cristo se levantó de entre los muertos, entonces ese es el poder del evangelio, que hay una verdad que lo precede y esa verdad es la persona misma de Jesús. Ese es el poder de este evangelio. Toda la vida de Jesús, en esos 3 años que tuvo su ministerio, ese es el poder que precede a este evangelio. Es lo que lo respalda, lo que lo justifica. Los hechos sobre que Jesús estuvo en la tierra. Segunda verdad fundamental. Esta salvación es provista para el pecador. O sea, no somos salvos porque seamos especiales, porque seamos buenos, porque seamos justos. Es porque somos pecadores y lo necesitamos. Entonces, la salvación es provista para el pecador. ¿Qué quiere decir? La salvación nos libera del pecado. El propósito de la salvación es poner en libertad al cautivo. La salvación viene por medio de creer en el evangelio. La salvación no es una serie de reglas que debemos seguir. Es un regalo que debemos aceptar.
¿Qué quiere decir? Que cuando tú vas y compartes el evangelio, cuando nosotros vamos y damos el mensaje de Jesús, estamos haciendo un regalo. Y es un regalo por medio de que Jesús se está presentando a alguien. Muchas veces leemos en Apocalipsis el mensaje de que dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, es como si Jesús estuviera tocando a la puerta de nuestro corazón para darnos una sorpresa, y esa sorpresa es el mismo. La salvación es un regalo que debemos aceptar. Tercera verdad fundamental. La fe es la respuesta positiva del hombre al evangelio. La fe tiende un puente sobre una brecha que nos separa de Dios, a los hombres nos separa de Dios. Entonces la fe es ese puente que nos conecta con Dios. La fe siempre reconoce su necesidad. La fe nos lleva a la justicia, y ahorita vamos a ver esa parte de la justicia, que es la cuarta verdad fundamental. La fe nos lleva a la justicia de Dios, y esta es la base para la relación con Dios. Entonces, cuando la fe, nosotros creemos y decimos, ok, sí, Jesús, quiero conocerte, entonces, ¿a qué te dice Dios? Eres un pecador, tienes que arrepentirte. Y entonces, cuando nosotros cedemos a ese arrepentimiento, viene una justicia en nosotros, una justificación de parte de Dios. Y empieza una relación de nosotros con Dios. Cuarta, vamos a hablar de la justicia. Cuarta verdad, la justicia de Dios se revela en el evangelio. La justicia es la condición de estar conformados a la imagen de Dios. Y este es el resultado de ser justificados. O sea, cuando nosotros cedemos al arrepentimiento, Jesús nos justifica. Y entonces comenzamos a vivir en justicia, conforme a la imagen de Dios. Ajá. Esta justicia es todo aquello que se conforma al carácter de Dios. La justicia pone al pecador en una relación recta con Dios. Fe no es justicia, sino es el medio por el cual recibimos la justicia de Dios. O sea, fe es primero el paso a creer. Crees, te acercas a Dios, Dios te recibe, te justifica y comienza una relación. Ajá. La fe para salvación no se detiene hasta que produce la justicia de Dios en mí, hasta que produce el carácter de Dios en mí. Y es por eso que, y lo vamos a ver más adelante, por eso les digo, son 4 verdades que vamos a ver durante todo el libro de Romanos, donde dice que hasta que alcancemos la talla del varón perfecto, cuando empezamos a caminar en justicia. Y son 4 palabras que menciona simplemente en el versículo 16 y 17. Amén. Y bueno, solo quería dar esta breve introducción antes ya de pasar a lo que seguimos con el pastor, y le cedo la palabra al pastor. Verdaderamente muy formativo, muy profundo, los conceptos expresados como un precioso repaso de lo que ya
hemos transitado, pero siempre el Espíritu Santo nos habla de una manera fresca. Le doy gracias a Dios por la vida de Yazaret y cómo ella ha recibido estas revelaciones hermosas que nos ha transmitido. Había dejado una tarea de consultar el libro de Amós y vamos a ir al libro de Amós en el capítulo 5. Les pedí que leyeran también el 4, pero en este momento nada más vamos a repasar el capítulo 5. Miren, en lo que encuentran el libro de Amós en su Biblia, yo quiero decirles esto. Dios habla de diferentes maneras y con diferentes personas en la palabra de Dios. En este caso, Amós era un pastorcillo, un hombre que cuidaba el ganado. No era ningún hombre refinado que haya ido a escuelas o a discipulados. Él era un pastor y también recolectaba higos. Era un recolector, siempre andaba afuera en el campo, y conocía muy bien la naturaleza, conocía muy bien pues todo lo que Dios había creado, se solazaba y además pues Dios le había hablado. Y vamos a leer el capítulo 5. Y he de decir que en la época en que Amós empieza a profetizar, es llamado a profetizar, era una época, aparentemente todo iba bien. Los reinos estaban divididos, el reino del norte y el reino del sur. Tenían reyes diferentes, aunque todos pues eran pueblo de Dios todavía. Tenían diferentes visiones y también se habían apartado de forma diferente. Este es un llamado a todo el pueblo de Dios para que estemos alertas. Miren lo que Dios le dio a Amós. Capítulo 5, versículo 1, dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. La Virgen de Israel pues era la bella, la pura Israel con todas sus promesas de Dios. Pero aquí ya Amós la veía caída, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová, la casa de Israel, buscadme y viviréis. Esta frase tan breve es un sermón completo de parte del cielo que Amós lo transmite. Buscadme y viviréis. Nunca olvidemos este pasaje, buscadme y viviréis. Y dice, no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis en Berseba. Betel, Gilgal y Berseba eran lugares de culto, por razones diversas. Allí habían estado los patriarcas. Allí era parte de la historia de Israel. Y la gente se había acostumbrado, y esto es algo que tocó Yazaret muy bien, acostumbrado a ciertos ritos o ciertos lugares donde se buscaba a Dios. Pero aquí dice que esos lugares, Berseba, Gilgal, será llevada en cautiverio y Betel será deshecho. Buscad a Jehová y vivid. Vean qué diferencia. No hay que buscar los lugares, no hay que buscar las personas, hay que buscar al Señor. Buscad a Jehová y vivir. Buscad a Jehová y vivir. No sea que acometa como fuego a la casa de José, la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Y aquí habla de la justicia en el versículo 7, un tema básico
que ya Zaret tocó, y vamos a estar siguiendo el tema de la justicia. Dice, los que convertís en ajenjo el juicio. El ajenjo, en juicio, es los que hacen de lo justo algo amargo. El ajenjo es algo muy amargo. No le dan el valor a la justicia, la echan por tierra. Esta es una llamada de atención a la casa de Israel muy fuerte. Dice, buscad a Jehová y vivir en... Versículo 8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Que dé esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibir de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo, recibís cohecho, en los tribunales hacéis perder la causa de los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Este es un dicho que podemos ponerlo en estas palabras. En los tiempos malos, el tiempo es malo, es aquel en que la gente no oye las palabras del justo y los sabios callan. No hay palabra por ningún lado en los tiempos malos. Y dice aquí como una recomendación y como un camino, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborrecer el mal y amar el bien, establecer la justicia en juicio. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Esta llamada de atención del profeta Amós para el pueblo, tanto para el reino de Judá como para el reino de Israel, pues no tuvo mucha acogida, como dice aquí. Los tiempos eran malos, la gente no escuchaba las palabras del justo y los sabios callaban. Sin embargo, el Señor continuaba dando oportunidades de arrepentimiento y corrección. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y termina Amós. Vamos a leer el final de Amós, que no nos quedemos en Amós capítulo 8, del 8 al 15. No nos quedemos con la impresión de que Amós solamente capítulo 9, del 11 al 15, perdón. En aquel día, y esta es una profecía que todavía no se cumple, porque finalmente, ¿qué sucedió con el reino del norte, con el reino del sur? Los dos fueron a cautiverio, uno por los asirios, otro por los babilonios, y así posteriormente, pues ya los romanos en el año 70, como lo vimos en la clase anterior, en la reunión anterior, pues destruyeron el templo y dispersaron el sacerdocio, cosa que ha sucedido hasta ahora. Pero esta es una profecía para el futuro por parte del profeta Amós.
En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Así ha dicho Jehová, Dios tuyo. Vean que el cumplimiento de esta profecía empezó a darse en 1948, cuando la nación de Israel fue reconocida por las Naciones Unidas y se le dio la personalidad de un país y se le dio un territorio. Y ya dice Dios que nunca más los arrancará de su tierra. Pero cuántas cosas han tenido que pasar, y esto es enseñanza para nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que pues sigue enseñándonos. Y vamos nuevamente al capítulo de Romanos 1 para continuar con el estudio. Quedamos de que íbamos a pues entrarle a la segunda parte del capítulo, del 21 al 32, que dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo me puse a analizar este versículo y saqué estas conclusiones. Aquí, cuando dice que no le glorificaron ni le dieron gracias, es cuando alguien prefiere ignorar. No sé si te ha pasado en algún momento que quieres hablarle de Dios a alguien, hablarle de Cristo, del Evangelio, y prefiere ignorarlo, prefiere decir, no me hables. Por lo tanto, ya habíamos leído que todos conocen a Dios, no tienen excusa, pero muchos que reciben la palabra no le glorifican, no le agradecen y se envanecen. Aquí la gratitud es muy importante. Cuando uno tiene gratitud, está reconociendo a aquella persona en la cual uno tiene gratitud. Y eso es una manera muy bíblica de reconocernos entre nosotros. Estoy agradecido por tus palabras, estoy agradecido por tu apoyo, estoy agradecido porque tú has sido una buena persona. Siempre hay algo por lo cual uno va a estar agradecido, y desde luego con Dios. Pero cuando no hay gratitud y se prefiere ignorar, esta es una señal de que se está viviendo lejos de Dios. Luego dice que se envanecieron. Y también me llamó la atención la palabra envanecer. La palabra envanecer pues viene de la palabra vanidad.
envanecer es lleno de vanidad. Y me puse a buscar en un diccionario muy completo qué significa vanidad. Vanidad significa falto de realidad. Algo vano es algo falto de realidad, falto de sustancia, algo hueco, vacío. Cuando en un fruto el interior está podrido, se llama que el fruto está vano, que no tiene pues nada bueno. También se le asocia con las palabras arrogante, presuntuoso, que no tiene fundamento, razón o prueba. Esto es vanidad. Y cuando dice que se envanecieron, pues se llenaron de humo, de nada, porque la vanidad pues algo que no tiene sustento. Sin embargo, pues ese es el mundo que tenemos que transitar y evangelizar. La razón envanecieron. Y también vino a mi mente que envanecerse es colocar la razón por encima de la fe. Son personas que no quieren entender lo que es la fe. Ya Zaret lo dijo muy hermoso, el papel de la fe. Pues están continuamente trayendo razonamientos, se envanecieron en sus razonamientos. Aquí es cuando la razón se convierte en un enemigo de la fe. Y bueno, podrán decirnos tú con tu fe, pero no piensas, no tienes cerebro. Pues es difícil explicar que la fe es un nivel superior a la razón, porque por medio de la fe entablamos una relación con el Creador. Amén. La razón sobre la fe. Preferimos la fe. Es cuando la gente pone la razón sobre la fe, pues es un corazón en la oscuridad de la ignorancia. Y dice que Dios, habiendo, ¿verdad?, profesiendo ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Ya cuando está en ese plan, cualquier cosa puede suceder. Incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de ave, cuadrúpedo y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y yo también estuve meditando qué significa esto de que Dios los entregó. Y llegó a mi corazón el sentir de que cuando estamos en una relación con Dios, Dios nos cubre, nos rodea, nos cubre. Amén. Cubre nuestros pensamientos, cubre nuestro corazón. Pero cuando las personas son necias y todo lo que acabamos de describir, ponen la razón por encima de la fe, no quieren una relación con Dios, ¿qué va a hacer Dios? No los puede rodear, por lo tanto los entrega, no los cubre, no los entrega. Los deseos, entonces ya las personas son víctimas de sus propios deseos pecaminosos que existen en ellos. Y eso es lo que dice aquí. Dios los entregó. Y no es que Dios les haya dado inmundicia ni concupiscencia. Esa inmundicia y esa concupiscencia ya existen en el corazón del hombre que no ha sido capaz de venir con Dios y ponerse a cuentas y buscar a Dios. Recuerden la frase de Amós: buscadme y viviréis, dice el Señor. Buscadme y viviréis. A Dios se le busca, se le busca.
de tal manera que pueda ser hallado. Y él no está lejos, no está lejos. Yazaret nos lo presentó como alguien que está listo para aceptarnos, para entrar a vivir en nuestro corazón. Así que, pues entonces aquí viene la consecuencia. Y dicen, cambiaron, por lo cual los entregó a la inmundicia, las concupiscencias, deshonrando sus propios cuerpos. Ahora, este punto que está, realmente es un punto que es de actualidad ahora y creo que desde todos los tiempos, no es nada nuevo. A veces pensamos que esto es algo nuevo que se está dando. Ha existido siempre, por eso está mencionado aquí. Dice que esas pasiones, pero el punto principal es el versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios. Y yo lo pongo de esta manera, lo quiero explicar de esta manera. ¿Quién es el que sabe más de nuestra vida y de cómo debemos de funcionar? Pues el que nos creó, ¿verdad? Un vehículo, un auto, pues uno va con la persona que sabe cómo funciona el coche para que lo arregle y nos diga cómo mantener el coche en buenas condiciones. ¿Quién nos va a decir a nosotros cómo funcionamos? ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo debe ser nuestra vida? Pues el que nos formó, nuestro creador. Pero la necedad del hombre, que es necio y que se aleja de Dios y no le da su lugar en su vida, pues hace que cambie la verdad de Dios por la mentira. Se pone en el lado de la mentira y allí puede pasar cualquier cosa. Cambiaron, versículo 25, cambiaron la verdad de Dios. Y a veces decimos, porque oímos a la gente, incluso a nivel de publicaciones y todo, es que cada quien tiene su propia verdad. Hay una sola verdad y es la verdad de Dios. Y tú puedes aceptarlo o no, pero entonces si no lo aceptas, pues caes en el área de la mentira y ahí pasa cualquier cosa, dando culto a las criaturas antes que al Creador, porque no lo reconoces. Por eso Dios los entregó una vez más aquí, ¿verdad? A las pasiones de las mujeres, de los hombres, que no son de acuerdo a la verdad de Dios, sino van contra la naturaleza. No vamos a hacer un tema de esto porque ya está aquí perfectamente definido y no es el único. No es el único. Vamos a ver que hay bastantes más adelante. Dice, y con versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una vez más, si no tenemos la cobertura de Dios, porque no le aceptamos, porque no queremos tener una relación con Él, pues no hay la protección, no hay la cobertura. Por lo tanto, el hombre se llena, atestado es lleno. Y miren, yo hice la lista, no sé ustedes, pero pues ahí va rápido. Toda injusticia, ahí le puse muchas crucecitas. No es que unos fueran más importantes que otros, pero yo para yo entender y encontrar alguna relación en esta larga lista, pues dije, tengo que marcar algunos que son como la base de todo lo demás.
todo empieza por la falta de justicia. Fíjense cómo no habíamos platicado Yazaret y yo, y ella mencionó la justicia, y aquí viene también a dar como primer punto la falta de justicia. Dice, toda injusticia, llenos de injusticia. Vienen ya después otras características: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, los homicidios, que pues contiendas, engaños, malignidad, murmuradores. Luego aquí viene otra que yo señalé: aborrecen a Dios, aborrecedores de Dios, en el versículo 30. Yo lo señalé, este es clave. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Aquí marqué también con asteriscos: implacables y sin misericordia. Y luego hice un breve discurso de comentario. Les agradezco su atención. Conclusiones y comentarios finales del capítulo 1. Ante esta exposición de lo que son vidas que no conocen la luz de Cristo y viven en la oscuridad, o sea, la práctica, dice el capítulo, dice la lectura, la práctica de todas estas cosas es señal de muerte, tinieblas, oscuridad. Tenemos la tendencia a juzgar con todo lo que significa. Ya ven que si damos rienda suelta a nuestra tendencia, no, pues este es peor que este. Lo que dice al principio yo creo que es lo peor: hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero ¿qué tal lo que dice después? Perversidad, avaricia, maldad. Eso no. Dice el Señor, no juzgues. Porque el propósito de esta lista, el propósito del capítulo 1, no es para que juzgues. No es ese. Ya lo veremos en el siguiente capítulo, porque Pablo no se queda con nada. Él va en orden. Quedamos que Pablo era un arquitecto de la palabra y iba estableciendo cada paso. Entonces me pregunto yo y les pregunto a ustedes, ¿con qué propósito escribió Pablo este tratado tan completo de las características del hombre caído y deformado por el pecado? ¿Con qué propósito? Y yo me hice una reflexión personal. Pues es mi sentir que hay que recordar y revisar de dónde hemos salido por la gracia de Cristo y estar agradecidos y cuidadosos de no volver allí. La palabra práctica, la práctica de todo esto, nos señala como personas que vivimos en la oscuridad. Dice más adelante en el mismo libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. De allí el Señor nos sacó, una cosa u otra. Nos dominaban. Todo eso era nuestra vida. La clave, como siempre, está al final, en el versículo 32. Vamos a leerlo con mucho cuidado. Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y digo, cómo el Espíritu Santo nos puso, ¿verdad?, en contexto a Yazaret y a mí en este sentido.
quienes habiendo entendido la justicia de Dios. No es sencillo entender el juicio de Dios, no es sencillo entender la justicia de Dios. Y yo creo que ustedes también, como yo, estuvimos bastante entretenidos con Amós, entendiendo por qué Amós, un pastor rudo, fue usado por Dios para llamarle la atención fuertemente a los reyes y a los sacerdotes y a todas las gentes finas del reino de Judá y del reino de Israel. Dios usa a la gente que entiende su justicia y no es y no es sencillo entender la justicia o el juicio de Dios. Pero aquí lo pone como condición el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Y yo creo que con este tiempo que hemos pasado con el capítulo 1 de Romanos, hemos avanzado y le damos gracias a Dios por haber avanzado en entender su justicia. Y entonces ya yo puse aquí, este es el tema, la justicia de Dios. Es el tema. Y nos queda abierto que Dios es justo, absolutamente justo. Porque hoy en día el mundo en que vivimos tiene ese asunto, ¿verdad? ¿Dónde está el parámetro? ¿Quién establece la justicia? Nada menos leía yo en el periódico que se está nombrando un fiscal general, no fiscal, sino el presidente de la corte para más tiempo, para que termine la modificación del sistema de justicia en México. O sea, no tenemos un buen sistema, tiene que ser modificado. Y así está la humanidad, buscando qué cosa es justo y qué cosa es injusto. Pero lo que a nosotros como cristianos nos interesa es cuál es la justicia de Dios, el juicio de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Y ese ya es un veredicto que los que practican las cosas antes mencionado, pues viven en la oscuridad, porque aquí la palabra muerte podíamos apartados de Dios, en el área oscura, en el área sin esperanza, y también forman pues una comunidad que se retroalimenta. Gracias a Dios que nos ha abierto los ojos para su justicia. Y yo me hago esta reflexión para terminar. ¿Será que una actitud injusta, y yo repasé todos los puntos, y dije, todos tienen relación con el prójimo? Todos los puntos que están allí tienen relación con el prójimo, que si les tengo envidia, que si estoy pensando hacer mal, que si soy implacable, ¿con quién? Con mi prójimo, que si soy injurioso y también con Dios. Entonces, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, siempre son cosas. Y dice, ¿será que una actitud injusta es cuando abusando del poder o la autoridad o por medio de engaños dañamos a otro, vulneramos a otro? Por eso es que yo decía, no estamos aquí para señalar con el dedo, luego decir, mira, hombres con hombres, mujeres. Ahorita el cristianismo está muy enfocado a eso y el mundo y se ha vuelto un punto de desencuentro. Y el Señor no nos pide que hagamos eso, porque la lista es muy larga. Dañamos y vulneramos a personas cuando abusamos del poder o la autoridad
que Dios nos ha dado. La lista tiene que ver con nuestra vida relacional con el prójimo. Esa es la que debemos revisar, si estamos siguiendo la justicia de Dios. Dios tiene un plan para toda la humanidad, lo tenía para el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, para todo el pueblo de Dios, y ya vimos cómo Él es fiel. La profecía de Amós se cumplió y se está cumpliendo y se cumplirá. Dejo abierta pues el tema, y que es la justicia y lo que es justo e injusto, y cuál es la justicia de Dios, para que lo meditemos y ya vayamos el próximo viernes sobre el capítulo 2 y verán qué interesante es y sigue siendo el libro de Romanos. Vamos a terminar con oración. Amén. Quisiera ver si alguien más está dispuesto a tomar la oración final. Pues el hermano Ángel, ¿está el hermano Ángel? No está, está Diana. Bueno, Diana, tú, por favor, la oración final del estudio. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche que tú has hecho, Señor. Te damos gracias por lo que aprendemos de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos ir desmenuzando, Señor, esta carta de Romanos. Te damos gracias también por la vida del pastor Jorge y de Yasa, que juntos, Señor, nos están pues exponiendo, Señor, y explicando esta carta. Te damos gracias, bendito Padre, porque sabemos, Señor, que es tu Espíritu el que nos da la revelación, y te damos gracias porque tenemos la libertad, Señor, de buscar de ti, y sabemos, Señor, que en esta noche nos llevamos, como decía el pastor David, a analizar en dónde estamos, de dónde hemos sido sacados, Señor, y lo que tú has hablado a la vida de cada uno de nosotros, Señor, entendiendo la importancia, Padre, de ser obedientes a ti, Señor, de buscarte en todo momento, bendito Padre, y de no separarnos, de no juzgar, Señor, de no murmurar, como toda esta lista, Señor, que veíamos en el capítulo anterior. Te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú en la vida de cada uno de mis hermanos que se conectaron esta noche. Y te pido también, Señor, que seas tú inquietando el corazón de los demás hermanos, Señor, para que puedan sumarse a este estudio, Señor, que nos edifica. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues saludo pues a los presentes. Obviamente Diana ya la saludé, a Angie, Clementina, Fidel, Irma, Karime y Alan, un abrazo, a Mimi, Rosy, Yazaret, muchas gracias. Diana, muchas gracias también por tu apoyo en el área técnica. La pastora Adriana, bendiciones para ella y para el pastor, para toda la iglesia y para todos los que se han de ver la conferencia posteriormente. Gracias, Padre, porque eres bueno y nos has permitido llegar a este momento. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, Yesa. Dios las bendiga, hermanitos. Buenas noches. Bye. Bendiciones. Luego, bendiciones. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.